Bueno, pues voy a compartirles pantalla para que empecemos y vamos a empezar con unos problemas otra vez, porque este mundo es un mundo lleno de problemas. Van a tener 4 minutos en total para contestar las dos preguntas. Se las leo y se las leo primero y me dicen si hay dudas o si no. O sea, pero no dudas de que cómo se contesta, sino de que se comprenda a qué se refiere. Y pues bueno, ya, tendrían 4 minutos. Se los leo. El arsénico pentavalente causa envenenamiento porque compite con el fósforo inorgánico. Responde si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos. A. La ruta de la glucólisis sigue activa en caso de un envenenamiento. B. Hay una mayor producción de ATP. C. La formación de ATP por fosforilación oxidativa se ve disminuida. Esa es una. La otra. Responde si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. El ejercicio intenso aumenta el pH intracelular de los músculos. Un deportista tiende a tener más calambres en relación a la actividad física intensa. C. Las deficiencias de enzimas glucolíticas pueden producir anemia. Y la D. Las personas con deficiencias en el complejo piruvato deshidrogenasa tienen un pH celular más bajo. ¿Hay alguna duda? Creo que está claro. Ok. Bueno, pues van a tener 4 minutos para contestar ambas preguntas. Y se los cronometro desde ya. Recuerden, solo tienen que poner verdadero y falso. Si terminan antes me avisan. Y ahorita las revisamos entre todos. Listo. Ya terminó su tiempo. A ver, quiero que participen las dos, entonces ayúdenme a responder. Recuerden que la primera hablaba en caso de envenenamiento por arsénico. Entonces, la pregunta A, ¿la ruta de la glucólisis ciega activa es verdadera o falsa? Sería falso. O sea, por lo que yo he leído por un libro de bioquímica, cuando el arsénico entra a la ruta de la glucólisis se forma el 1-arseno 3 fosfoglicerato. Entonces, pues compite con el P y solo queda un fosfato. Entonces, pues yo diría que es falso. Alejandra, ¿tú qué opinas? No soy Alejandra, pero Ay, perdón, perdón. Sí, ay, tu nombre era Carla, perdón. sí, em, ¿cuál, cuál estamos haciendo? ¿Mandé? ¿Cuál estamos haciendo? En la A. Yo no. Yo creo que no, porque en una parte de la glucólisis se necesita ATP y no sé si, o sea, si se puede obtener el ATP porque de repente, o sea, porque el arsénico pentavalente compite con él. Bueno, no sé, no estoy segura. Bueno, pues la respuesta no es verdadera. O sea, la ruta, en caso de envenenamiento por arsénico pentavalente, la ruta de la glucólisis sí sigue activa, porque este compite con el fósforo inorgánico. Pero lo que ocurre es que como compite, pues puede que, o sea, a final de cuentas la enzima siga trabajando y se sigan produciendo productos de la glucólisis, vaya, pero ya no hay una, ya no hay una obtención neta de ATP, porque pues no hay fósforo, o sea, no se fosforila, vaya, pero el resto de la ruta bioquímica sigue y sigue liberando energía. Entonces la respuesta es sí, la ruta de la glucólisis sigue activa y por tanto es verdadera. Espera, ¿puedes volver a explicar por qué sigue activa? Es que no entendí bien. Sí, sí, sí. Mira, durante la glucólisis hay varias enzimas que utilizan fósforo inorgánico, ¿no? Entonces el arsénico pentavalente, cuando compite con el fósforo inorgánico, implica que está compitiendo contra, o sea, contra el fósforo sí,
pero para la producción de otros productos que no son parte de la glucólisis. Entonces, los productos y los sustratos de la glucólisis siguen pasando, pero los acarreadores de energía que se producen a nivel de sustrato, pues ya no se están produciendo precisamente por esto. ¿Sí me explico o vuelvo a decirlo? Está un poco difícil de captar, pero tú dime. O sea, ya bueno, no sé. No sé, no entiendo bien. Sí, mira, a ver, regresemos a esta parte. O sea, Eh, no. Lo que pasa es que, a ajá. ver, voy a, tipo explicarlo una vez más, a ver si lo asimilo. Sí, mira, lo que ocurre es que cuando está ocurriendo la glucólisis, ves que, por ejemplo, aquí hay entrada de fósforo. También Ujú. acá se requiere de fósforo, acá también. Entonces lo que ocurre es que el arsénico al competir contra el fósforo es que lo que puede que pase es que pues el arsénico se agregue en lugar del fósforo a esta síntesis. Entonces a final de cuentas no se producen los productos de la glucólisis deseados. O sea, los productos energéticos, vaya. Y por tanto, estos productos de acá que forman parte de pues del metabolismo de los carbohidratos siguen transformándose, pero estos de acá ya no. ¿Sí me explico? Mm, ya bueno, supongo. No, tú dime, si no le entiendes, pues O lo... sea, es que no entiendo, o sea, no entiendo qué supone que... mm, ya no importa, después voy a ver si entiendo. No, no te preocupes. O sea, lo que pasa es que el arsénico, como compite con el fósforo, se va a colocar en los lugares en los que debería estar el fósforo. Entonces, el fósforo está involucrado en la síntesis de esos acarreadores energéticos y no necesariamente está implicado en esa transformación bioquímica de los carbohidratos, vaya. Pero, o Entonces, sea, entonces, no entiendo, entonces, o sea, la glucólisis seguiría activa solamente porque... O sea, para decir que la glucólisis sigue activa solamente es necesario que, o sea, esos carbohidratos se sigan estén ahí. transformando hasta llegar a piruvato. Ajá, Ay, ok, gracias. sí, de nada. Bueno, Y la que esto, sigue. una pregunta. Entonces, entiendo de que la ruta sigue en sí, pero en vez de los Ajá. fosfatos son arsénico, o sea, sería como 1,3 biarsénico glicerato o algo así. O sea, en sí la ruta sigue, solo que el Mm, arsénico compite con el fosfato inorgánico o cómo. oye, es que tiene muchos efectos el arsénico cuando entra en esta parte. O sea, es una parte de, pero, pues vaya, a final de cuentas, bueno, tienes razón en lo que me estás diciendo. Si hay ocasiones en las que el arsénico puede unirse en lugar del fósforo inorgánico y producir una molécula, pero son moléculas inestables que a final de cuentas, pues ¿cómo se dice? Se hidrolizan y el producto puede seguir entrando a la ruta de la glucólisis a final de cuentas. Por ejemplo, me parece que aquí, cuando tenemos envenenamiento por arsénico, hay algo que ocurre en la triosa fosfato deshidrogenasa, que es que en lugar de incorporar fósforo, incorpora el arsénico. Y en lugar de que se forme un 3-bifosfoglicerato, pues se forma un compuesto donde entra el arsénico. Sin embargo, como es muy inestable, el arsénico se va y entonces entra fosfoglicerato y continúa la ruta de la glucólisis, pero pues como tal ya no es producción de energía, si te das cuenta. Porque Mm, aquí ya nos saltamos este paso. claro. Y en caso de que, por ejemplo, se inserten dos arsénicos, ya no habrían esos dos ATPs, Mm, ¿verdad? sí,
Yep. Al final de cuentas, todo depende mucho de la concentración, porque como estamos hablando de equilibrio químico y competencia de sustratos, pues es complicada la cosa. Pero pues sí. Ahora, la B, ¿hay una mayor producción de ATP? ¿Es verdadero o es falso? Evidentemente falso. Ajá. Y C, la formación de ATP por fosforilación oxidativa se ve disminuida. Disminuida ligeramente, pues, o sea, si no hay esa formación de ATP, tampoco va a haber la formación de NADH. Entonces, pues, es menos 2,5 ATP. O sea, Ujú. sí, se ve disminuida, sí, es verdadero, creo. Además de eso, acuérdate que tenemos, bueno, que en específico la fosforilación oxidativa es el paso de donde está involucrada la ATP sintasa. Igual trabaja con fósforo inorgánico. Entonces, como el arsénico se puede incluir en el lugar donde debería estar el fósforo, pues se va a unir a la molécula de ADP, pero pues se va a hidrolizar rápido y entonces hay una pérdida de energía. Pero sí, es correcto. Ahora, en la siguiente, el ejercicio intenso aumenta el pH intracelular de los músculos. ¿Esta es verdadera o es falsa? Yo creo que es falso. Mm, Falsa, creo. Pues no, es verdadera. ¿Recuerdan la Oh, parte sí, de... sí, 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 es verdadera. Porque sí. recuerdan... ¿Mande? Ujú. No, no, no. No. Sí, recuerdan la parte de la fermentación. En el caso de los eucariontes, o sea, nosotros llevamos a cabo fermentación láctica. Bueno, hay otros eucariontes que llevan a cabo fermentación alcohólica, pero ese es otro tema. Pero en el caso de los animales tienen fermentación láctica y el lactato es un ácido. Durante el ejercicio intenso, como no está entrando suficiente oxígeno a los músculos, estos empiezan a realizar esta ruta metabólica y pues se produce el lactato y como es un ácido aumenta el pH intracelular. Ahora, la B, un deportista tiende a tener más calambres en relación con la actividad física intensa, ¿verdadera o falsa? Sería verdadero, o sea, por la acumulación de lactato que lo acabas de mencionar. Creo que es Justo. lo que provoca dolor y calambres. Ujú. Sí, tenía que ver el pH con el aumento del pH intracelular. Les iba a traer todo el mecanismo, pero eso lo veríamos hasta que veamos proteínas. C. Las deficiencias de enzimas glucolíticas pueden producir anemia. ¿Es verdadero o es falsa? ¿Sí se la saben o qué pusieron? Espérate. ¿Puedes por favor volver a explicar lo de por qué el ejercicio intenso aumenta el pH intracelular? Sí, porque recuerda que generalmente la respiración, o sea, lo que hace es que el oxígeno que llega a las células, pues funciona de aceptor final de electrones de la cadena de transporte de electrones. Pero cuando estamos haciendo mucho ejercicio, la demanda energética es más alta que la tasa con que llega el oxígeno a las células. Entonces, como las células necesitan energía y no la pueden sacar de ahí, lo que hacen es fermentar para tener poder reductor para que ocurra la glucólisis. Cuando Ujú. ocurre la fermentación en los músculos, se produce lactato. Y el lactato es un ácido. Como se produce este ácido, disminuye el pH celular. Ay, creo que aquí estoy mal. Es falsa. Sí, puede. Es Ajá, por falsa. eso. Disminuye el pH. Sí, cierto, cierto, cierto. Ajá. Ay, qué bueno. Pero bueno, aquí la cuestión es esta palabra. Porque el ejercicio intenso lo que hace es reducir el pH intracelular. Pero sí vamos de la mano, ¿no? Sí, no, o sea, sí sabía por qué eso, solo que, como decía, aumenta y dijeron que era verdadero, pensaba Mm. que había entendido mal todo. Sí, bien ahí. Una disculpa también, yo me equivoqué. No, A perdón. ver, de las deficiencias de enzimas glucolíticas pueden producir anemia, ¿es verdadera o es falsa?
Lo que sea, no importa que estén mal. La verdad no la hice, pero voy a suponer que es verdadera. Pues tu suposición está en lo correcto. Cuando se encuentran con un examen de estos donde les piden responder verdadero y falso y de verdad no se la saben, ay, esperen, ay, este, yo les recomiendo que contesten lo que puedan. Así, aunque digan, no, pero es que, pues no me la sé, ¿no? Pues el chiste es contestar lo que puedas porque en ese tipo de exámenes, pues incluso el azar te puede ayudar y puede que le hayas puesto así verdadero, pues porque nada más, y si la tengas bien. Ese es un consejo. Pero bueno, regresando al tema, las deficiencias de enzimas glucolíticas pueden producir anemia. Esto es verdadero. Cuando pensamos en un glóbulo rojo, tienen que tener en cuenta que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. ¿Cómo los glóbulos rojos no tienen mitocondrias? ¿De qué rutas metabólicas van a depender? Pues de las rutas citosólicas entre las que está la glucólisis. Ahora, las deficiencias de esas enzimas pues van a traer varias consecuencias en el glóbulo rojo y por tanto pues tienden a producir anemia porque hay malformaciones en el glóbulo, hay pérdida de energía, shalala, shalala. ¿Estamos claros en esa parte? Sí, sí. Entonces, al final ocurre fermentación láctica en los glóbulos rojos, o sea, en los eritrocitos, ¿no? Pues O puede haber, pero lo que pasa en los eritrocitos son otras... es que hay otras rutas metabólicas que justo vamos a ver ahorita para la obtención de energía. ¿Sí me sigues aquí? sí, sí. Bueno, la última. Las personas con deficiencias con el complejo piruvato deshidrogenasa tienen un pH celular más bajo. ¿Verdadera o falsa? Mm, bueno, les doy la respuesta. Es Eh, verdadero. ajá, verdadera igual. Ya. Recuerden que el complejo piruvato deshidrogenasa es lo que convierte al piruvato en acetilcoenzima A para que entre al ciclo de Krebs. Como hay una deficiencia de esta enzima, lo que ocurre es que no se está formando el piruvato a la velocidad necesaria y por tanto el organismo recurre a la fermentación para seguir teniendo poder reductor y seguir obteniendo energía. ¿Vale? Sí, sí. Estas preguntas la verdad estuvieron un poco complicadas. O sea, yo también cuando las leí dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? Pero o sea, el chiste es de que ustedes comiencen a hacer interrelaciones con todo lo que vamos viendo. O sea, y creo que es algo muy fundamental para ustedes que empiecen a relacionar más que aprender las cosas de una forma un tanto lineal. Pero bueno, ya que vimos esto, vamos a avanzar con el siguiente tema, que es la gluconeogénesis. Hay algo muy importante y es que las rutas metabólicas tienen muchos pasos que son de doble vía. Como son pasos que son de doble vía, pues tienes muchas cosas interesantes y es que pues una misma molécula puede ir hacia arriba o hacia abajo, o que una misma molécula se vaya a otra ruta metabólica, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este diagramita de acá, en el que como podemos ver que pues todas estas rutas metabólicas que tienen productos distintos, reacciones distintas, terminan en este mismo conjunto que es la glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato no solo es un producto que nosotros vamos a quemar para tener energía, sino que es algo que nos permite hacer otro tipo de productos que le servirían al organismo. Por ejemplo, puede servir para, o sea, es que yo sé que es glucosa 6-fosfato, ¿no? Pero puede servir para el transporte de glucosa en el organismo, para la síntesis de glicógeno, para síntesis de glicoproteínas, disacáridos, almidón, azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces existe esta vía metabólica que se llama la gluconeogénesis. Lo que hace la gluconeogénesis es que a partir de piruvato vamos a obtener una molécula de glucosa y lo que hace es aprovechar a las reacciones involucradas en la glucólisis que son de doble vía, pero hay algo interesante. Ustedes recordarán que hay pasos que son irreversibles durante la glucólisis porque hay inversión o pérdida de energía pero muy alta. Entonces, lo que ocurre en estos pasos es que la gluconeogénesis, para compensarlos, tiene que hacer uso de cuatro reacciones
que, que favorezcan a la termodinámica de de esta ruta metabólica. Aquí les tenía que decir algo importante. Sí, esta pregunta era para ustedes. ¿Por qué es importante que un organismo sea capaz de sintetizar glucosa a partir de un producto metabólico de la glucosa? O sea, es como si yo tuviera un rompecabezas y lo desarmara con el único objetivo de volverlo a armar. O sea, en cuestiones humanas, pues si dices, pues porque lo quieres volver a armar, ¿no? Pero en cuestiones biológicas, pues, ¿por qué sería conveniente para un organismo hacer esto? Al final de cuentas, estaría perdiendo energía. ¿Ustedes por qué creen que ocurre? Creo que podría ser para una reserva más instantánea. O sea, tener la glucosa 6-fosfato preparado en lugar de, pues, cadenas largas de, no sé, almidón o de glicógeno, etcétera. No sé, la verdad. O sea, de paso de que como mencionaste, con la glucosa 6-fosfato se puede derivar a otros compuestos. Entonces, es conveniente, diría. No sé. Pues sí, precisamente es muy conveniente que tengamos un reservorio de glucosa. O sea, pero no solamente para la quema, sino, por ejemplo, piénsalo cuando una persona está durmiendo, su hígado lo que hace es como que, ok, ya no estamos teniendo comida, pues necesitamos llevar glucosa al resto del organismo, ¿no? ¿Y de dónde saco la glucosa? Pues mira, es que yo quemé estos piruvatos, pues hay que aprovecharlos, ¿no? O también que, es que la persona hizo mucho ejercicio y tiene lactato, pues el lactato lo puedes convertir a piruvato y otra vez entrar a glucosa. O sea, a final de cuentas es una ruta muy importante porque lo que va a hacer es ser un reservorio permanente de glucosa. Bueno, no permanente, sino de lo que tenga en las reservas del organismo. Es importante que ustedes sepan que en el caso de la gluconeogénesis o sea, siempre va a empezar desde piruvato, pero para que esto ocurra, pues se tiene que sintetizar, ¿no? Y este piruvato se va a sintetizar a partir de tres productos principales, que son aminoácidos, me parece que lactato y algunos ácidos nucleicos. ¿Sí vamos hasta aquí? A ver, entonces recuerden, bueno, creo que sí vamos hasta aquí, no sé, necesito que me digan, pero esta ruta de la gluconeogénesis empieza con piruvato, pero este piruvato se puede obtener, ya se los digo bien con el dato, con glicerol, con lactato y con aminoácidos, que pues precisamente son productos metabólicos a final de cuentas. Y bueno, ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo lo vas a sacar de los aminoácidos, no? O del glicerol. ¿Recuerdan esa imagen que les pasé en la última clase de que muchos productos del ciclo de Krebs podrían convertirse en otros productos? Pues justamente va de la mano de eso. Pero bueno, yo les comento que la gluconeogénesis aprovecha estos pasos que son de ida y vuelta de la glucólisis, pero también tiene cuatro pasos específicos. Vamos a ver esos cuatro pasos en orden. El primero es que el piruvato se carboxile para la formación de oxaloacetato. El piruvato que va a estar dentro de las mitocondrias va a reaccionar con el bicarbonato a través de la enzima piruvato carboxilasa y mediante la desfosforilación de un ATP, produciendo oxalacetato. Esta reacción es importante porque, bueno, no es bien importante, sino que es muy estudiada porque involucra a la coenzima llamada biotina. La biotina va a actuar del siguiente modo. Lo que ocurre es que primero con la fosforilación, bueno, desfosforilación del ATP, el bicarbonato se une a esta biotina que está unida a la proteína. La biotina lo que hace entonces después de unirse al bicarbonato es moverse de un sitio 1 al sitio 2. El sitio 2 es el sitio de reacción. En ese sitio de reacción lo que hace la biotina es soltar el dióxido de carbono, pero ahí muy cerca está el piruvato. Entonces el dióxido de carbono reacciona con el piruvato, transfiriendo estos electrones, formando finalmente el oxaloacetato. El oxalacetato sigue adentro de la mitocondria y necesita salir pues para integrarse
en la gluconeogénesis, ¿no? Pues porque afuera están todas las enzimas necesarias. Sin embargo, tenemos que no es fácil que el oxaloacetato salga de la mitocondria por una sencilla razón. Y esta razón es que, a ver, creo que con esto, aquí tengo el puntero láser, jeje. La razón es que en las membranas de la mitocondria no hay transportadores de oxalacetato. Lo que se hace entonces es que a través de la malato deshidrogenasa mitocondrial, pues el malato se oxida. No, el oxalacetato se oxida para producir malato. El malato entonces sí tiene un transportador en la membrana de la mitocondria y entonces sale. Y ahora, pues lo que hace es que, perdón, primero se reduce y después estando fuera se oxida, igual a través de la malato deshidrogenasa, pero esta vez de la citosólica, y volvemos a formar el oxaloacetato. El oxaloacetato que ya está en el espacio, bueno, o sea, en el espacio intracelular, fuera de la mitocondria, ahora va a reaccionar para formar fosfoenolpiruvato. Esto lo hace a través de la PEP-carboxiquinasa, que lo que hace es que desfosforila un GTP para producir GDP y se descarboxila para tener ese producto. El fosfoenolpiruvato pues ya puede entrar en el resto de la ruta metabólica y pues ya va río arriba en la ruta metabólica de la, pues o sea, a través de las mismas enzimas, vaya. Ahora, hay un paso importante y es que cuando llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato, el problema con la fructosa 1,6-bifosfato es que puede pasar rápidamente al siguiente producto metabólico y además de que aquí ya tenemos una de las reacciones que son irreversibles. Entonces, ¿cómo hace el organismo, bueno, los seres vivos para sobrepasar esta barrera? Pues tenemos otra enzima que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, que lo que hace es desfosforilar la fructosa 1,6-bifosfato, dejando nada más fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato llega hasta esta última reacción, que es donde está la glucosa 6-fosfato. Después, para que la glucosa 6-fosfato ya sea glucosa, 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 hay una enzima que se llama glucosa 6-fosfato fosfatasa y produce fosfato y fósforo inorgánico, ¿no? Esas son las 4 reacciones importantes que hay de la... Una, Sí, una cosita, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que me voy a ir, pero quería saber si podría subir la clase lo más pronto posible, tipo hoy o mañana, para poder ponerme al día rápido. mm, pues voy a hacer el intento. El problema que yo tengo con subir las clases es que, o sea, tarda mucho en subirse el video, pues porque mi internet es un poco malo, pero voy a hacerlo a la brevedad. Ah, ya, bueno. Sí, por favor. Sí, Gracias. de nada. Chao. Bueno, pues continuemos con la siguiente parte. Ahora, esta ruta metabólica es muy importante, ¿no? Pero a fin de cuentas tiene una regulación. Y esa regulación está dada por el glucagón, la insulina. La insulina lo que hace es ayudar a que la glucosa entre a las células y el glucagón lo que hace es inducir ¿cómo se llama ese señor? Al hígado para que produzca glucosa. Y pues bueno, esta regulación es muy interesante porque la alta proporción entre glucagón e insulina, o sea, que hay poca insulina y que hay mucho glucagón, causa la elevación de AMP cíclico mediante esta proteína celular que se llama adenilato ciclasa. Con el aumento de los niveles de AMP cíclico, hay un aumento de la actividad de la proteína sinasa A. Y esta proteína sinasa A lo que va a hacer es fosforilar a esta proteína de acá. Esta proteína de acá tiene un nombre interesante. Bueno, tiene dos partes, que es la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa bifosfato fosfatasa. Y vas a decir, bueno, ¿y qué onda con esto, no? Pues lo que hace es que esta proteína que se activa por la acción de la proteína sinasa, es que activa o inactiva alguna de las regiones de esta enzima.
Con la activación o inactivación de esto, lo que ocurre es que puedes encender un switch de encendido o apagado para la glucólisis y la gluconeogénesis. O sea, cuando esta proteína inactiva la fosfofructoquinasa que está unida a esta, a la bifosfatasa, a la fructosa 1,6 fosfatasa, lo que hace es que tú estás dándole prioridad a la gluconeogénesis produciendo glucosa. Y cuando pasa al revés, que la, que la proteína fosforila, esta parte de la proteína, bueno, la desfosforila, lo que ocurre es que se inactiva la fructosa 1,6 bifosfatasa y se activa la fosfofructoquinasa, perdón, y continúa la ruta de la glucólisis. Esta regulación es importante porque es la que te va a estar bueno, no es la que le va a estar diciendo ay, perdón, es que empezó a sonar un coche y me distrajo. Pero esa regulación es importante porque lo que hace es decirle al hígado así como de, oye, es que necesitamos producción de energía, o le puede decir así como de, oye, es que ahora no hay glucosa, ¿no? ¿Sí me explico con esta parte? Sí, sí, sí lo entiendo, solo que me confundí. No te preocupes por la bulla. Me confundí con los nombres. PFK es fructosa, quinasa, no me acuerdo los nombres. Me acuerdo. PFK2 Ujú. es fosfofructoquinasa. ¿Te acuerdas Ah, que habíamos visto esta enzima durante la glucólisis? sí, 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 la que da el fosfato a la fructosa 6-fosfato y Ujú, bueno, sí. Y ya. la ¿Y la otra? y la FBP es la Ujú. fructosa 1,6 bifosfatasa, vaya. No sé, bifosfato, fosfatasa. O sea, que le quita, entiendo, ¿no? Que le quita Ajá. el grupo fosfato. Sí, cuando le quita el fosfato, lo que hace es Ujú. que estamos yendo en contra de la ruta de la glucólisis y entonces estamos avanzando hacia arriba en la gluconeogénesis. Mm, ya, ¿Sí ya, me explico? gracias. Sí, Ay, es que luego siento que hablo muy rápido. Pero otra vez, a ver. Bueno, y este es un resumen general de las reacciones secuenciales de la gluconeogénesis, comenzando desde el famosísimo piruvato, ¿no? Y pues bueno, repasándolas rápido, es que el piruvato reacciona con bicarbonato y con un ATP a través de la ay, piruvato carboxilasa, formando oxaloacetato y ADP y fósforo inorgánico. El oxalacetato junto GTP se transforma a fosfonolpiruvato, liberando dióxido de carbono y GDP. Este paso ya ocurre fuera de la mitocondria. Esas reacciones las conoces y son todas las que están involucradas durante la glucólisis hasta que llegamos al paso de la fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato reacciona a través de la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, produciendo fructosa 6-fosfato, que se isomeriza para la formación de glucosa 6-fosfato, que finalmente se desfosforila por la glucosa 6-fosfato fosfatasa, produciendo glucosa. Si te das cuenta, es una ruta metabólica que requiere de inversión de energía. Y pues su importancia radica en que es fundamental proveer de carbohidratos a muchos tejidos del organismo. Llámense tejido neuronal, me parece que también los glóbulos rojos están involucrados en eso. Algunos órganos como los testículos que también tienen un requerimiento de glucosa elevado y que pues es necesario que lo mantengan. Ahora, vamos a hablar acerca del metabolismo del glucógeno. Esto de la gluconeogénesis, o sea, síntesis de nuevo de la glucosa, pues es un mecanismo de producción de glucosa que pues es rápido, pero no es tan rápido como sería necesario. Porque al final de cuentas, ponte a pensar cuántos pasos se requieren para la síntesis de la glucosa, ¿no? ¿No sería más fácil tener, pues, glucosa ahí disponible, hecha bolita y pues liberarla poco a poco? Pues sí. Y esta glucosa hecha bolita para liberarla poco a poco, en el caso de los animales, es el glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosa que está unido de forma lineal por enlaces alfa 1,4 y que se encuentra ramificado a su vez por enlaces alfa 1,6. Lo que hacen
O sea, lo que hace el glucógeno es pues almacenar en muy poco espacio muchísima energía en forma de glucosa. Y cuando se incorporan estas ramitas, lo que hacen es como que tener aún más espacio. Porque si fuera una molécula lineal, pues no tendría tanta posibilidad de almacenarse, a diferencia de que si se almacena en forma de ramas, que lo que hace es formar gránulos, y estos gránulos pues son solubles y ya pueden estar ahí en el interior celular. Esta es la estructura general del glucógeno y generalmente en el centro vamos a encontrar a la glucogenina, que es muy importante que la tengas presente. Bueno, ¿cómo ocurre la síntesis del glucógeno? Pues no es muy fácil. La glucosa 6-fosfato es transformada por una enzima llamada fosfoglucomutasa, que lo que hace es transformarla en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato reacciona con un UTP formando UDP glucosa pirofosforilasa. No, perdón. La glucosa 1-fosfato reacciona con UTP a través de la UDP glucosa pirofosforilasa formando UDP glucosa. La UDP glucosa es el sustrato que requiere la enzima que sintetiza el glucógeno. Pero esta enzima, que es la glucógeno-sintasa, tiene un pequeño problema y es que solo puede sintetizar el glucógeno, o sea, ponerle pedacitos de glucosa, bueno, monómeros de glucosa, con un pedazo ya existente de glucógeno. Ese es un problema interesante porque incluso lo puedes pensar desde un sentido evolutivo, ¿no? Si esta enzima pues apareció y requiere exclusivamente la presencia de glucógeno, pues ¿de dónde sale el glucógeno inicial, no? ¿Estaba ahí flotando en el universo? Pues no. Bueno, no sé. Esa es una pregunta que le podrías hacer a alguien que estudie este tema de evolución. Pero lo que sí sé es que en las células este problema se resuelve a través de la glucogenina. La glucogenina es una proteína que tiene este residuo de tirosina 194 que va a reaccionar con la UDP glucosa comenzando a formar el monómero del glucógeno. Entonces la glucogenina va a formar un número determinado, bueno, no va a formar, sino que va a seguir agregándole monómeros a tu creciente glucógeno hasta que sea lo suficientemente grande como para que la glucógeno sintasa lo reconozca y entonces comienza a sintetizar el glucógeno de ramas más largas. Ahora, esta enzima, la glucógeno sintasa, solo sintetiza glucógeno de forma lineal, no produce las ramitas. Y pues nosotros habíamos visto que las ramitas son importantes para el glucógeno. Las ramitas de glucógeno, bueno, las ramificaciones, se sintetizan a través de una enzima ramificadora que es la 4,6 transferasa, que lo que hace es cortar un pedazo de esta cadena de glucógeno y pegarla mediante mediante un enlace alfa 1,6 con otro monómero del glucógeno. Esto permite que haya un mayor alargamiento de los extremos no reductores, que son los importantes para la síntesis del glucógeno, y que se sigan formando los enlaces de... los enlaces... los enlaces de los carbohidratos. Y finalmente, pues todo esto trae como consecuencia la síntesis del glucógeno. Este proceso del que te hablo es la glucogenogénesis. Y es importante que te sepas el nombre. Y bueno, ¿cuándo ocurre la glucogenogénesis? La glucogenogénesis ocurre pues cuando tenemos un excedente de, de glucosa pues que requiere ser almacenado. Esta ruta metabólica ocurre principalmente en el hígado y en los músculos. El glucógeno almacenado en estos tejidos es importante porque es el primero que se quema cuando pues se requiere, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ahorita mismo te pones a correr porque sí, lo que van a hacer tus músculos después de agotar las reservas de glucosa que tengan va a ser comenzar a bueno, no a desgastar, sino a utilizar las reservas en el glucógeno que tienen. Asimismo, el hígado tiene una parte de glucógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando pues tú empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Y ya empiezas a quemar el glucógeno? ¿Cómo se rompe?
El glucógeno se rompe a través de una enzima que se llama glucógeno fosforilasa que produce glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato puede ser isomerizada a través de la enzima anterior que era la fosfoglucomutasa y producir glucosa 6-fosfato y entrar en la glucólisis. Ahora, este problema es interesante. Bueno, no es un problema, pero hay una característica de esta enzima, la glucógeno fosforilasa, y es que o sea, puede ir fosforilando el glucógeno y separando los monómeros, pero tiene un límite, y es que cuando quedan una ramita de solo cuatro moléculas de glucosa, la enzima ya no puede trabajar. Ya esto se le conoce como dextrina limitante. Cuando hay dextrina limitante, lo que ocurre es que entra una segunda enzima, que es la enzima de desrami- desramificante. Lo que hace esta enzima es que esta ramita de acá la transfiere a otro extremo que esté más largo, de modo que se forme un extremo lineal nuevamente. Y entonces con esa transferencia de la ramita hacia un extremo lineal más largo, pues la glucógeno fosforilasa sigue avanzando hasta que pues finalmente se degrade todo el glucógeno. Ahora, una vez que la glucosa 1-fosfato pues pues ya se termina de separar del glucógeno, esta puede ser transferida a otros órganos o, o puede ser aprovechada en el caso de los músculos. En el caso de que sea transferida a otros órganos, y esto ocurre en el hígado, pues tienes que hacer varias cosas. La primera cosa que se tiene que hacer es que la glucosa 6-fosfato sea convertida a glucosa, pues, así, glucosa sin más. Entonces, aquí se involucra la enzima llamada glucosa 6-fosfatasa que produce glucosa. Ahora, hay algo interesante y es que cómo transportas a la glucosa fuera pues, del interior celular. La respuesta es sencilla y es que hay una enzima llamada glucosa 6-fosfato translocasa que lo que hace es translocar la glucosa 6-fosfato hacia las vesículas de secreción en el hígado. Esas vesículas pues se van a llevar a la glucosa a los demás órganos que la necesiten. Hay ocasiones en las que hay deficiencias de esta enzima, lo que puede traer varias consecuencias que tenemos de este lado. Y esta la quería rescatar porque es un caso muy interesante. La primera es que hay una afección en el hígado y en los riñones. ¿Por qué? Porque tanto el hígado como los riñones son son unos de los encargados en la liberación de glucosa en caso de ayuno. Es decir, estos almacenan glucógeno y lo pueden liberar cuando tú no has comido. Como hay errores o hay deficiencias en esta enzima, pues se va a terminar almacenando mucha glucosa en el interior celular, produciendo alteraciones en la fisiología celular. Ahora, va a haber hipoglucemia en el ayuno y va a ser una hipoglucemia grave. ¿Por qué habría una hipoglucemia? Pues porque como esos órganos son los encargados de producir la glucosa que se va a requerir pues para que el organismo sobreviva, pues esto no está ocurriendo y a final de cuentas tienes una persona que no está teniendo energía a pesar de que sus reservas estén bien. Hay enfermedades de hígado graso, hepatomegalia y renomegalia asociadas a la acumulación de la glucosa. Hay enfermedad renal progresiva, retraso en el crecimiento y pubertad tardía que van asociados a los requerimientos energéticos que no pueden ser compensados. Hay acidemia láctica, hiperlipidemia e hiperuricemia. Hay estructura normal de glucógeno, pero el glucógeno almacenado se comienza a incrementar. Precisamente porque como tenemos mucho producto del final de la glucogenólisis, pues no, o sea, al final de cuentas la ruta no está tan activa como debería. También puede haber neutropenia e infecciones recurrentes. Y el tratamiento consiste en infusiones gástricas nocturnas de glucosa o administración regular de almidón de maíz sin cocinar. ¿Por qué? Porque estos son carbohidratos sencillos de metabolizar, o sea, prácticamente es glucosa y entonces pues vas a compensar a todo esto que estos órganos no están pudiendo sintetizar. Hasta esa parte, ¿cómo vamos? ¿Me explico? ¿Quieres repasar algo? Sí, 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 o sea, en conclusión tenemos al glucógeno
se pasa glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato y luego pues por una fosfatasa ya entra como glucosa y todos felices. Pero una pregunta, ¿qué es neutropenia? Neutropenia. Ay, la verdad lo había leído, pero se me olvidó, porque también lo volví a leer y dije, ay Dios, ¿qué era esto? Pero te lo investigo ahorita, ¿vale? Después del Ya. descanso y te digo qué es. Ujú. ¿Y tienes alguna otra duda? Mm, creo que no. Ah, no, espera, sí. Creo que acá se utilizaba el uracilo trifosfato, ¿verdad? Ajá, O, sí, al principio, para la síntesis de la UDP glucosa, que es el producto necesario para la formación del glucógeno. ya. Sí, tenía esa curiosidad. Ya, gracias. Sí, de nada. A ver, hasta aquí, pues ya vamos en la primera parte de esto. ¿Quieres un descanso de 2 minutos Me parece bien, dos o de minutos. 3? Mejor de dos. Bueno, te pongo el tiempo para descansar y ahorita volvemos, ¿vale? Ya. Bueno, la siguiente vía que vamos a ver es una de las vías alternativas de la oxidación de la glucosa, que es la ruta de las pentosas fosfato. Y lo que ocurre es que la glucosa se oxida mediante esta otra vía que tiene como producto la ribosa 5-fosfato. Ay, ahora, es una ruta de alternativa de la, de la oxidación de la glucosa y tiene productos primarios que son el NADPH, que es un agente reductor en la biosíntesis, o sea, es muy importante, y la ribosa 5-fosfato, que es necesaria para la síntesis de ribonucleótidos, que son componentes de RNA, DNA, ATP, NADH, FD y la coenzima A. Si te das cuenta, estos productos son muy importantes y entonces esta ruta metabólica la vamos a tener muy activa en tejidos que precisamente tengan esas necesidades metabólicas. Consta de dos fases principales, una que es la fase oxidativa, que es una fase irreversible, y otra que es una fase no oxidativa, que es una fase reversible. En la fase oxidativa, lo que tenemos es la oxidación de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato y se produce NADPH. En la fase no oxidativa hay una interconversión oxidativa de azúcares de 3, 5, 6 y 7 carbonos que pueden tener estos productos que son, bueno, no pueden tener, tienen estos productos que son la fructosa 6-fosfato y que sirven para la síntesis de nucleótidos o también para la síntesis de intermediario y de la glucólisis. Es una ruta citosólica. Esto quiere decir que todas las enzimas que forman parte de ella están presentes en el citosol y no forman complejos. Está activa en tejidos que sintetizan los ácidos grasos o esteroides. ¿Por qué en este tipo de tejidos? Porque la síntesis de ácidos grasos requiere mucho NADPH. Estos tejidos son el hígado, las glándulas mamarias, las glándulas renales y el tejido adiposo. En eritrocitos, ¿te acuerdas que tú me preguntabas que pues qué onda con los eritrocitos? Pues realmente los eritrocitos se valen de muchas rutas metabólicas pues para llevar a cabo todos sus procesos, ¿no? Entonces, en este caso, se necesita poder reductor para mantener el grupo hemo de la hemoglobina en estado hierro 2. Ahora, en esta tabla tenemos pues procesos en los que se requiere NADPH y pues la verdad son muchos, o sea, tenemos que en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de colesterol, de neurotransmisores o de nucleótidos y también para la desintoxicación, o sea, la reducción de glutatión oxidada, que la glutatión es pues una proteína involucrada en la, ay, ¿cómo se dice? Bueno, que está involucrada en combatir a las especies reactivas de oxígeno y también están involucradas con la citocromo P450 monoxigenasa. Y esta es una tabla que nos dice de los tejidos con esta pentosa, con esta ruta metabólica activa, que son el hígado, la glándula adrenal, los testículos, tejido adiposo, el ovario y las
células sanguíneas. Ahora vamos a ver paso por paso. En la fase oxidativa tenemos que la glucosa 6-fosfato se oxida a 6-fosfogluconolactona a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La 6-fosfogluconolactona se hidrata, bueno, no se hidrata, sufre de una hidrólisis a través de la gluconolactonasa, produciendo 6-fosfogluconato. El 6-fosfogluconato vuelve a ser oxidado a través de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, liberando CO2 y teniendo ribulosa 5-fosfato. Este producto de la ribulosa 5-fosfato es el producto principal de esta ruta metabólica. Ay, perdón. Bueno, eso es lo mismo que acabamos de ver. Nada más que está como que ya en cuestión de dibujitos y puedes ver el movimiento de los componentes atómicos de esta molécula. Ahora, durante la fase no oxidativa tenemos dos enzimas principales que son la transcetolasa y la transaldolasa, que lo que van a hacer va a ser estar convirtiendo la ribulosa 5-fosfato en muchos carbohidratos de X número de carbonos, que al final de cuentas traen como consecuencia la síntesis de ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es el producto que se requiere para la síntesis de los nucleótidos, coenzimas DNA y RNA. Ahora, aquí hay 4 tipos de enzimas. La primera es la fosfopentosa isomerasa que convierte cetosas en aldosas, fosfopentosa epimerasa que epimeriza al carbono 3 de algunos carbohidratos, transcetolasa que transfiere unidades de 2 carbonos de cetonas, de cetosas, y la transaldolasa que transfiere unidades de 3 carbonos de aldosas. Aquí tenemos que la ribulosa 5-fosfato reacciona, bueno, no reacciona, trabaja con una enzima que es la ribosa 5-fosfato epimerasa para producir gilulosa 5-fosfato. Asimismo, a través de la fosfopentosa isomerasa puede producir de ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, junto con la gilulosa 5-fosfato, a través de una transcetolasa, tienen estos dos productos de reacción, que son la acedoheptulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que es un viejo conocido de la glucólisis. Estas dos a través de una transcetolasa van a producir fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. La fructosa 6-fosfato puede ser convertida de nuevo a glucosa 6-fosfato a través de una isomerización y regresar de nuevo a la ribosa 5-fosfato, comenzando este proceso de la ruta de las pentosas fosfato. Pero tenemos un pendiente que es la eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato junto con la gilulosa 5-fosfato a través de una transacetolasa van a producir gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato a través de la fosfohexosa isomerasa puede producir otra vez glucosa 6-fosfato y comenzar de nuevo el camino. Bueno, estos son todos los pasos, pero vistos uno a uno. Pero yo considero que esto ahorita no es tan esencial, porque a final de cuentas lo que nos importa de esta ruta metabólica es el resultado. Y es que a partir de la ribosa 5-fosfato, este producto de acá, se pueden obtener intermediarios glucolíticos o gluconeogénicos que son importantes para las células. Y a final de cuentas tenemos un resultado neto que son 2 hexosas, una triosa a partir de 3 pentosas. Y aquí está. Y bueno, tiene una regulación, como todas las rutas metabólicas, ¿no? Pero, ¿cómo se reparte? O sea, la glucosa 6-fosfato se puede metabolizar tanto en glucólisis como en la ruta de las pentosas fosfato. Pero, ¿cómo se reparte el flujo? O sea, si tú eres una célula, ¿cómo sabes a cuál darle prioridad? Pues bueno, para esto se tiene que atender a la necesidad de ATP, que cuando pues se requiere mucho ATP, esta regulación hace que la glucosa 6-fosfato vaya hacia la glucólisis, pero cuando hay necesidad de NADPH o ribosa 5-fosfato,
Entonces, la glucosa 6-fosfato es dirigida hacia la ruta de las pentosas fosfato. Y bueno, para esto, pues hay que controlar la entrada de la glucosa 6-fosfato a la ruta de las pentosas fosfatos. Y este control se lleva a cabo en esta reacción de acá, que es la oxidación a 6-fosfogluconolactona, perdón. Ahora, y está controlado por dos factores, el nivel de NADP más disponible, y es que a medida que el NADPH sea consumido por procesos biosintéticos, que aumenten los niveles de NADP más, que se estimule la ruta de las pentosas fosfatos para obtener más NADPH. Y la otra es que el NADPH por sí mismo es un inhibidor potente de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que compite con el NADP más por el mismo sitio de unión. Ahora, para estudiar el metabolismo de la glucosa 6-fosfato en el caso de, considerando la existencia de esta vía, se pueden poner situaciones diferentes. La primera es que se necesite más ribosa 5-fosfato que NADPH. Esta ocurre en células con división rápida que necesitan ribosa 5-fosfato para la síntesis de nuevos nucleótidos precursores de DNA, por ejemplo, una célula cancerosa o una célula germinativa o una célula de la piel. O la otra es que se necesite tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. La otra es que se necesite más NADPH que ribosa 5-fosfato. Y la última es que se necesite NADPH y ATP. ¿Qué ocurre cuando se necesita más ribosa 5-fosfato que NADPH? Pues ocurre que la fase oxidativa está inactiva, porque la fase oxidativa, si te acuerdas, lo que hacía era producir NADPH, y pues en este caso no ocurre. Entonces lo que ocurre es que la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato y que a través de todas las reacciones de isomerización que veíamos hace rato pase a ribosa 6-fosfato. La otra, en el caso de que se necesiten tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. Aquí lo que ocurre es que pues toda la vía está activada, incluida la fase oxidativa. Y entonces la glucosa 6-fosfato pues es oxidada, se produce el NADPH, la ribulosa 5-fosfato entra en la fase no oxidativa de la ruta y se sintetiza ribosa 5-fosfato. La tercera, que se necesite más NADPH que ribosa 5-fosfato. Esto ocurre en el tejido adiposo porque el NADPH es utilizado en la síntesis de ácidos grasos. Pues la fase oxidativa está activada y la fase no oxidativa produce fructosa 6-fosfato y gliceraldehido 3-fosfato que regeneran la glucosa fosfato mediante reacciones de la gluconeogénesis. Ahora, la última, que se necesite tanto NADPH como ATP. En esta la fase oxidativa está activada, pues porque requiere el NADPH. Y la fase no oxidativa produce fructosa 6-fosfato y gliceraldehido 3-fosfato, que dan lugar a piruvato y ATP mediante reacciones de glucólisis. O sea, estos dos productos, si te das cuenta, pueden entrar a la ruta de la glucólisis sin problema alguno. El piruvato, a su vez, también puede ser oxidado para generar más ATP. Y... Ay, es que ya no leo. Déjame mover este cosito. Aquí. El NADPH, además de ser utilizado para estas reacciones de biosíntesis, también está involucrado en la liberación de especies reactivas de oxígeno. Esto es porque la enzima glutatión peroxidasa hay un momento en el que está oxidada y lo que se requiere es que mediante este poder del NADPH se, se libere la proteína, por así decirlo, y entonces pueda seguir atacando a las especies reactivas de oxígeno. Ahora, en eritrocitos yo te comentaba que es de mucha importancia porque como no tienen mitocondrias, esta ruta es la única forma de mantener los niveles de poder reductor necesarios para mantener el grupo de la hemoglobina en estado reducido. El poder reductor, recuerda que es el NADPH. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda respecto a esta vía? No entendí muy bien el error del glutatión peroxidasa. ¿Puedes Ah, repetirte? ¿Por qué me confundí? sí, sí, sí. No, es que esto era parte de esa presentación, te digo, la presentación no es mía, pero yo la usabas para estudiar.
Y te explico. La glutatión peroxidasa es una proteína que lo que hace es acabar con las especies reactivas de oxígeno porque estas pueden alterar muchos procesos celulares. Lo que ocurre es que la glutatión peroxidasa pues toma uno de las especies reactivas de oxígeno y está en un estado oxidado. Sí, entonces lo que se necesita es que esta enzima pues deje de estar oxidada para que vuelva a atacar a las especies reactivas de oxígeno y esto lo hace a través de la enzima glutatión reductasa que utiliza el NADPH para liberar a la glutatión y que pues siga atacando a las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí me expliqué? ¿O, o no? Creo que ya entendí más. Mm, Es bastante largo, la verdad, pero sí, es un poco complicado. O sea, esto de la glutatión peroxidasa, pues se va a ver hasta que veamos biología celular. O sea, lo único importante aquí es que tengas en cuenta que línea de pH está involucrado en la protección de las especies reactivas de oxígeno y por tanto es necesaria en tejidos con este tipo de problemas. entonces, por ejemplo, para los eritrocitos, cuando después de haber producido la glucólisis y ya tienen sus dos ATPs y sus dos NADPs, Ujú. para revertirlos utilizan esta ruta o No, el eritrocito lo que pasa es que tiene una demanda alta de NADPH, porque pues si no existe esta demanda alta de NADPH, el grupo hemo de la hemoglobina pasa a estar en un estado oxidado. Cuando ya está en un estado oxidado, pues pierde las propiedades de la hemoglobina y pues ya no hay un transporte eficiente de oxígeno. Entonces lo que hace el eritrocito es activar esta vía, pero mantener un nivel de NADPH alto. O sea, para mantener poder reductor. ¿Sí me explico? sí, sí, creo que sí. A final de cuentas, pues lo estamos viendo igual en términos energéticos, porque el NADPH es una molécula que es un acarreador energético. Y pues son células que necesitan muchos acarreadores energéticos. O sea, no solo para esa parte del grupo hemo, también es necesario que mantengan una gran actividad, bueno, una gran disponibilidad energética porque tienen que mantener a su membrana celular, que tiene determinadas características, tienen que transportar el oxígeno, todo eso. Son células muy activas a final de cuentas. ¿Sale? Sí, sí. ¿Hasta aquí tienes dudas? Más que dudas, creo que me va a tomar un poco más tiempo de repasarla a detalle, porque son demasiadas vías. O sea, Sí. dependiendo de qué se quiera, si se quiere más NADPH, si se quiere más ATP, o si se quiere más esto. Sí, lo que puedo hacer es mandarte esta presentación Ya, me y, parece. y pues para que la estudies. Te digo, a final de cuentas, lo que importa es que tú comprendas para qué se usan las cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esta ruta se utiliza en ocasiones donde necesitas mucho NADPH o mucha ribosa 5-fosfato. Si era ribosa, no, era ribosa, Sí, sí, era riboso. sí. Y, o por ejemplo, que la glucogenogénesis se lleva a cabo cuando tenemos un exceso de glucosa, o sea, todo ese tipo de cositas son las que tú tienes que manejar. Más que todas esas transformaciones bioquímicas, pues porque la neta, aprendérselo está súper complicado y en la práctica, pues sí tiene implicaciones, pero ya cuando eres investigador, o sea, mientras para la Olimpiada, yo creo que no sería necesario. Pero bueno, Entonces, solo le doy énfasis al propósito, o sea, no a a la ruta en sí con todas las enzimas y o sea, la ruta detallada no sería tan necesaria. justo, porque ese fue un error mío, que yo sí me aprendí muchas rutas con enzimas y todo, y cuando llegué a la Olimpiada no me preguntaron ni una enzima. Lo que tienes que hacer
o sea, lo que yo te recomendaría es comprender cómo funcionan las cosas para que así, si alguien llega con una pregunta como la que yo te puse hace rato, tú puedes decir, ah, mira, pues pasa esto. Hay un libro de bioquímica que no sé si esté disponible en tu país, pero yo creo que puede ser muy útil. Ahorita les paso la bibliografía por WhatsApp. Y lo que me gusta de este libro es que a diferencia de Leninger no te va a hablar tanto de las conversiones bioquímicas, o sea, sino te va a hablar más acerca del contexto general de lo que ocurre a nivel célula. ¿Y cómo se llama? Pues se llama bioquímica. Ah, Ahorita te voy a escribir el nombre de la autora aquí, que es ya. Denise R. Ferrier, y es de la editorial. Uy, está en inglés. Es Walters Kluwer, pero te lo escribo acá. Y bueno, este libro, pues, yo cuando lo tuve por primera vez, pues no me gustaba tanto porque estaba muy acostumbrado al enfoque de Leninger, pero creo que a ti sería muy útil porque no es tan grueso como el Leninger y va muy al grano. Y tiene ejemplos de aplicación. Está orientado a médicos, pero a final de cuentas es algo que tú necesitas dominar para aprender a hacer relaciones. Ahora voy a dejar de compartir para que continuemos con el siguiente tema. ¿Cómo te sientes? La verdad, con la gluconeogénesis y el grupo de la pentosa fosfato son temas que nunca lo he analizado, así como, no sé, el ciclo de Krebs, así como Ujú. las fermentaciones. Entonces, creo que es mucha información para que lo aprenda ahorita, pero como tú dices, mientras sepa el propósito, creo que puedo sobrevivir. Sí, te digo, creo que esto también viene en el Campbell, no estoy muy seguro, pero, o sea, al Sí. final de cuentas es que domines este tipo de cosas para que puedas hacerle relaciones. Ahora, nos quedan 7 minutos. En es- el siguiente tema que quiero ver es fotosíntesis. Mm, ¿Crees que podamos ver una pequeña introducción y quedarnos hasta la primera parte o ya quieres que lo deje hasta aquí? Ya sí no avanzamos, o sea, no, o sea, si vamos a ver el ciclo luminoso, pues no es tan complicado. Ok, bueno, vamos a ver fotosíntesis Ya. en los últimos 10 minutos. Ahora, bueno, hablar de la fotosíntesis es un tema muy interesante, pues porque, como yo les había comentado la clase pasada, tiene una cosa en común y es que hay una producción de ATP y NADPH a través de un gradiente de, ay, electroquímico. Creo que sí es electroquímico. Y bueno, ¿qué ocurre? Tiene dos fases. La primera es una fase luminosa o dependiente de la luz, que también puede ser entendida como el ciclo. No. Bueno, sí, es la fase luminosa, donde no es que se produzca luz, sino que se requiere luz para que se lleve a cabo toda la ruta metabólica. Y la segunda fase es la del ciclo de Calvin, o lo que algunos llaman como fase oscura, porque en esta no necesariamente tiene que haber luz solar para que se lleve a cabo. Ahora, durante la fase luminosa tenemos que la luz, la energía de la luz, que son los fotones, es aprovechada por los organismos para producir ATP y NADPH, liberando oxígeno. Bueno, ¿cómo es que las plantas hacen para tomar energía de la luz, no? Pues porque sabemos que la luz tiene energía, pero pues quién sabe. Bueno, el secreto está en la famosísima clorofila. La clorofila es esta molécula de acá que tiene un anillo de porfirina con magnesio al centro y una cadena de una cadena de carbonos. Es muy importante que tú te des cuenta que en esta molécula tenemos muchos dobles enlaces y un núcleo metálico.
Esta característica va a ser importante porque lo que pasa es que los fotones pueden chocar con alguno de los electrones de la molécula. Cuando chocan con ese electrón, lo que hace es excitarlo a un nivel energético mayor y entonces el electrón lo que hace es empezar a saltar pum, 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 pum. Como tiene muchos dobles enlaces este electrón, que ya tiene mucha energía, puede estar saltando de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Ahora, recordemos un poco acerca de lo que vimos en modelo atómico. Lo que veíamos en modelo atómico era que cuando un electrón está excitado, pues está en un nivel de energías pues mayor, pero tendía a liberar esa energía y volver a su estado energético basal. Cuando libera esa energía, la libera en forma de calor y de luz. La forma de luz en la que lo libera es en otro fotón, pero este fotón tiene menos energía. A esto se le conoce como fluorescencia, que es absorber una longitud de onda para emitir otra. Y esto es lo que pasa en la clorofila cuando no está acomodada en un complejo. ¿Por qué? Si nosotros, bueno, tú lo puedes hacer en tu casa, puedes extraer clorofila de una hojita de espinaca y ponerle luz encima y tú no la vas a ver verde, tú la clorofila la vas a ver roja. ¿Por qué la vas a ver roja? Porque lo que está ocurriendo es que tú estás desacomodando este complejo y este complejo lo que está haciendo es que toda la energía que le está llegando le está liberando en forma de otro fotón, de otro color. Lo que hacen las plantas para evitar esto es acomodar a la clorofila en los fotosistemas. Lo que hace un fotosistema es que es una proteína que acomoda la clorofila de tal modo que cuando llega un fotón y, y excita uno de los electrones, pues ocurre este proceso, pero que el electrón no se pierda simplemente, sino que pase a otra molécula y a otra y a otra y a otra y a otra. ¿Esto para qué? Para que finalmente llegue a un centro de reacción. En este centro de reacción lo que va a ocurrir es que este electrón va a ser lanzado a un aceptor primario. Tenemos dos fotosistemas, el uno y el 2. Curiosamente, el fotosistema uno es el que actúa después y el fotosistema 2 es el que actúa primero. ¿Por qué sucedió esto? Porque descubrieron primero este fotosistema. Lo importante es que en el fotosistema 2 ocurre todo este proceso de capturar a los fotones, o sea, la energía de la luz, y se aprovecha para mandarla a un aceptor primario. Pero, pues a final de cuentas te falta un electrón, ¿no? O sea, pues porque sí, ya se lo quita esta molécula, ya saltó y ya lo manda al aceptor primario. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que el agua, la molécula de agua se rompe. Esta molécula de agua se rompe liberando oxígeno y pues dona el electrón que faltaba. Hasta hace poco tiempo no se sabía cómo era que se rompía la molécula de agua, pues porque cómo la hacía, ¿no? Pues lo que se ha concluido, bueno, lo que se ha propuesto, todavía no estoy seguro de que se haya concluido, es que esto funcione como, hasta cierto punto, como uno de esos imanes que están compuestos por un cable de cobre. Si has visto que hay muchos experimentos donde en un tubo ponen un cable de cobre alrededor, le ponen una corriente energética y actúa como, o sea, tú puedes meter una cosa cargada ahí dentro y ¡fum! Se mueve como si estuviera en una montaña rusa. Pues lo que se ha propuesto es que sea un mecanismo similar, o sea, que esto esté actuando de ese modo para que se pueda romper la molécula de agua y a final de cuentas este electrón que ya está excitado pasa al aceptor primario de electrones. Esto que te digo es muy reciente, así como que puede que esté mal, puede que yo también te lo esté diciendo mal, ¿no? Pero pues sería cuestión de investigarlo. Yo la verdad dudo que te lo lleguen a preguntar, pero si quieres lo investigo bien y te digo. Ahora, lo que hace este aceptor primario es que pasa el electrón a la plastoquinona. La plastoquinona lleva este electrón a una cadena de transporte de electrones que están en el complejo de los citocromos, en las membranas del cloroplasto, y esto produce ATP. Después el electrón es llevado por la plastocianina hacia el fotosistema 2. El fotosistema 2 lo que hace es pasar ese electrón a otro aceptor primario, pero su núcleo de reacción es diferente y en este caso es el P700. Este fotosistema también puede absorber pues energía de la luz y mandar los electrones a,
al aceptor primario de energía, pero ten en cuenta que este ya no va a romper la molécula de agua. Ahora, los electrones son transportados por la ferrodoxina al NADP reductasa para sintetizar NADPH. Y entonces, ¿qué tenemos aquí como resultado? Tenemos que se requiere agua, se requiere luz, NADP más y ADP. Y se produce, bueno, se rompe la molécula de agua liberando oxígeno, se produce ATP y NADPH. Esto es lo que se conoce como la reacción luminosa de la fotosíntesis. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Es una duda existencial. O sea, entiendo de que esos electrones, o sea, primero ese complejo de dos clorofilas, por ejemplo, hay de primer, bueno, del segundo fotosistema, el P680, ajá. O sea, eso se oxida, los dos clorofilas A se oxidan y luego son reemplazadas por el agua. Pero esos dos electrones que suben al aceptor primario de electrones, ¿son de la clorofila o de un agua anterior? No, ¿Cómo son es? del agua. Ah, Lo que ya. ocurre es que el agua aporta dos electrones. Sí, pero uno va al aceptor primario y Ujú, otro se queda en el fotosistema, porque aquí tú perdiste un electrón. claro. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, ahora sí. ¿Alguna otra duda? Lo que había entendido es que el ATP se forma por quimiosmosis, ¿verdad? O sea, Sí, por ahí. Ujú. justo, porque es esta parte que te digo que tiene en común con el... Bueno, pues vaya, al final de cuentas es igual una cadena de transporte de electrones. Creo que ya no tengo dudas. Al Bueno, menos en esta parte, ¿no? voy a dejar de grabar. Ya. Y